Buenos días, bienvenidos a Capilla del Calvario en Liberia. Para nosotros es un privilegio poder compartir la palabra de Dios junto con ustedes, poder estudiarla, poder tener ese tiempo de oración y el estudio de la palabra. Vamos a iniciar este domingo meditando en un versículo que lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tenemos que entender que nosotros no podemos justificar nuestro pecado, no tenemos cómo justificar nuestros errores, nuestra maldad y todo lo que existe en nuestra carne, porque no tenemos cómo. Por más que queramos hacer buenas acciones y por más que queramos ayudar a uno o a otro hermano, eso no va a justificar ni va a poder tapar ni cubrir nuestros pecados. Solamente la sangre de Jesucristo es la que puede limpiar y purificar nuestras vidas y nuestros corazones. Entonces, el ser pobres en espíritu, esto es lo que quiere decir: que sepamos y nos demos cuenta de que nosotros no podemos hacer en absoluto nada, de que no tenemos nada, ni el poder económico, ni el recurso humano para poder cubrir ni justificar nuestra vida delante del Padre. Y entonces es ahí en donde nosotros, humillados, con el orgullo a un lado, venimos delante de Jesucristo y decimos: solo tú puedes cubrir nuestra maldad, nuestro pecado, y solo a través de ti es que podemos encontrar la vida eterna. Y ahí es donde podemos encontrar el reino de los cielos. Así que, hermanos, una motivación esta mañana es que recordemos esto continuamente. Nosotros no podemos justificarnos a través de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, solamente a través de Jesucristo, que es el que nos justifica, que nos limpia continuamente con su sangre, siempre y cuando nosotros vengamos delante de Él, reconozcamos nuestros errores, nuestros pecados y podamos aceptar esa propiciación de nuestros pecados a través de Él. Así que con esto queremos iniciar en esta mañana y también en oración. Señor, te damos toda la honra y la gloria a ti. Gracias por Jesucristo, que es la propiciación de nuestros pecados. Gracias porque sobre Él fue nuestro castigo. Gracias porque sobre Él fue todo el castigo de nuestra maldad. Y solamente a través de Jesucristo es que podemos tener entrada a la vida eterna, al reino de los cielos, al Padre. Con ese gozo y esa esperanza, Señor, es que queremos iniciar el servicio de hoy, adorándote, exaltándote por quien tú eres, Dios de misericordia, de paz, un Dios de guerra, pero un Dios de amor, un Dios salvador y creador. Ponemos este servicio en tus manos, te adoramos y que por favor hables a nuestros corazones. Habla a nuestros corazones y que nuestros corazones estén receptivos para escuchar tu palabra. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Sentado en lo alto, trono de majestad, quiso morir por toda la humanidad. Perfecto y sin mancha, el único Hijo de Dios. Nunca pecó, mas como ladrón murió. Toda autoridad y victoria tuya son. Toda autoridad
La victoria Él nos dio con su sangre en la cruz y el poder de su palabra vencedor es mi Dios. La victoria Él nos dio con su sangre en la cruz y el poder de su palabra vencedor es mi Dios. Cristo, digno de honra, de gloria, digno de adoración, el vencedor. Cristo, gran y en poder por los siglos, maravilloso tu nombre, el vencedor, el vencedor, el vencedor, el vencedor. Gracias, Señor. La victoria es suya. Gracias, Señor, porque nuestro Dios conquistó la muerte y porque nuestro Señor vive en este momento, cada creyente vive también. Gracias, Señor, por su sacrificio en la cruz para nosotros, por conquistando la muerte para nosotros, por pagando el precio de nuestros pecados. Vivimos hoy y vivimos en victoria. Señor, bendice este tiempo, bendice estudio en su poderosa palabra. Señor, ponemos este tiempo en tus gloriosas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Es un placer ver a Gerson. Él está aquí conmigo. Espero que todos de ustedes están bien en casa todavía. Pero está bien porque tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios juntos. Y no hay nada mejor que esas oportunidades como la familia de Dios estudiando la palabra de nuestro Dios, el creador del mundo. Entonces vamos a empezar hoy. Estamos estudiando 2 de Corintios en capítulo 10 y estamos estudiando versículos 1 al 6. Entonces, si tiene su Biblia, abre su Biblia a 2 de Corintios capítulo 10. Empezamos hoy en versículo 1 hasta versículo 6. Pero vamos a empezar en oración. Señor, gracias por la oportunidad de estudiar su palabra. Señor, prepara nuestros corazones de recibir todo que tú has planeado para nosotros hoy. Señor, que nuestros corazones son abiertos para recibir. Señor, vacía nuestras mentes, que la única cosa que tenemos enfocado es solo ti, Señor. Señor, derrama su espíritu sobre cada persona escuchando, porque sabemos tu palabra vive y aplica a nuestras vidas hoy. Señor, bendice este tiempo. Ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Como yo dije, estamos en 2 de Corintios, pero la semana pasada vimos que Pablo los animó a los corintios a cumplir su promesa en
apoyando la iglesia en Jerusalén, lo que fue necesidad. Necesitamos entender en este tiempo, el tiempo de Pablo, la iglesia en Jerusalén fue experimentando una hambruna, pero no solo eso, lo peor fue ellos están bajo sufrimiento, la persecución de Nerón. Y por eso vemos que la iglesia en Jerusalén fue necesidad. Y es por eso Pablo fue organizando una ofrenda para apoyar, para ayudar a la iglesia allá. Ahora en capítulo 10, hasta el final de este libro, de 2 de Corintios, Pablo gira su atención hacia los falsos maestros que han infiltrado en la iglesia y están calumniando su nombre y su ministerio. Entonces hay un problema dentro de la iglesia todavía. En estos capítulos veremos, Pablo contestará los falsos maestros y las falsas acusaciones de estas personas. La mayoría de la congregación estaba con Pablo. Aprendimos esto en capítulo 7. Recuerde cuando Tito vino para dejar una carta a ellos, pasando tiempo con ellos, cuando él regresó con las buenas noticias que Pablo tiene el apoyo de casi toda la gente, de la mayoría de la gente en la iglesia en Corintio. Pero aún había un pequeño grupo de esos maestros falsos que permanecía en la iglesia y estaba tratando de causar división. En realidad no hay nada peor para la iglesia. Divisiones dentro de la familia de Dios. Podemos pensar simplemente en una familia y podemos imaginar, o posiblemente algunos de ustedes han experimentado división dentro de su familia. Es imposible. La unidad es esencial en la familia y definitivamente es esencial en la familia de Dios. Entonces, veremos en estos últimos capítulos de 2 Corintios que esos falsos maestros atacaron la autoridad de Pablo como un apóstol y también su ministerio y otra cosa, incluso su apariencia. Necesitamos entender que él no se jacta de sí mismo, sino que está defendiendo su ministerio como apóstol y su autoridad. Eso es lo que vemos. Él no está jactando acerca de sí mismo. Veremos en estos capítulos que él no enfatiza sus éxitos, pero sus sufrimientos, lo que es lo opuesto de alguien jactando. Nadie está jactando acerca de sus sufrimientos, pero eso es lo que vemos con Pablo. Vamos a empezar en nuestro texto por completo. Vamos a leer nuestro texto por completo, versículos 1 al 6, y estudiamos después en detalle. Capítulo 10, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia
cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces vemos aquí Pablo está confrontando a sus acusadores. Los falsos maestros tenían personalidades muy fuertes y venían con cartas de recomendación. Puede leer acerca, si no recuerda, puede leer acerca de esto en capítulo 3 de este libro. Hablaban con palabras elocuentes, los falsos maestros, las que los corintios amaban. Esos maestros tenían sus propias agendas y siempre querían atraer la gente a sí mismos. Pero cuando Pablo fundó la iglesia de Corinto, su enfoque, como siempre, era de exaltar a Cristo, nunca a sí mismo. Eso es lo opuesto de los falsos maestros. Alguien bien dijo, los cristianos crecer en la manera que han sido enseñados. Eso es decir, si sus líderes dirigen con manos pesadas, controlando todo en la iglesia, esa congregación crece dependiente del pastor. Su dependencia es en el pastor. Pero si crecen en un ambiente de humildad y amor, con el liderazgo apuntando la congregación, ¿dónde? A Cristo, ellos aprenderán de depender en el Señor sobre todo. Que ellos encuentran todo lo que necesitan en Cristo. Ellos aprenden que Cristo es suficiente para todo. Él es suficiente. Y así era el corazón de Pablo. Pablo quería que la iglesia dependiera en el Señor, no en su siervo. Es peligroso cuando la congregación depende en el pastor para todo. Nuestra dependencia es en Cristo, es en Dios, no en su siervo. Y ese debería ser el corazón de cada pastor y cada persona en el liderazgo. Somos canales. Necesitamos entender, el pastor, los ancianos, el liderazgo en la iglesia, simplemente son canales. ¿Para qué? Para tomar la congregación y pasar a Cristo. Cristo es lo que la congregación necesita para todo. Solo querer apuntar ellos a Cristo, no atraerlos a nosotros mismos. No se trata de cuánto carisma tenga su pastor o líder. Los falsos maestros en Corintio vieron el hecho que Pablo atraía a la gente a Cristo y no a él como una debilidad. Vea cómo Pablo le ruega a la congregación en versículo 1. ¿Qué dice? Os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Así es como describe a Cristo, manso y tierno. Esas son sus cualidades. Vamos a Mateo 11. Mateo capítulo 11, versículo 29. Jesús dice de sí mismo, Mateo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es su descripción. Muchas veces, cuando pensamos en alguien manso, pensamos en una persona que débil, ¿verdad?
No, creo que casi nadie quiere para su descripción de sí mismo la palabra manso. ¿Cómo describe Jaime? Ese Jaime es muy manso. Manso. Cuando escuchamos esa palabra pensamos es una debilidad. Pero así se describe nuestro Señor Jesucristo y no hay nada débil en Él. Eso es como describimos nuestro Señor, manso. La mansedumbre es una fortaleza, no una debilidad. La mansedumbre es cuando la persona puede aceptar un daño o error cometido en contra de él calmadamente y sin represalias. Eso es la definición. Entonces, piensen en nuestro Señor Jesús por un momento. Piensen en Jesús cuando Él fue ante Caifás, Pilato, Herodes. Él escuchó sus acusaciones, sus mentiras, amenazas, y Él permaneció en silencio. Él no dijo nada. Aunque tenía a todas las legiones de ángeles a su disponibilidad, y no tomó represalias y no dijo nada. La definición en griego de mansedumbre es poder bajo control. Cristo tiene todo el poder en el mundo, pero vemos en estas situaciones con falsas acusaciones su poder bajo control. Otra persona dijo, la mansedumbre es una fuerza que viene de amar a otros antes que sí mismo. Es amor. Es cuando amamos otros antes que nosotros mismos. Y esto definitivamente es lo que vemos en Cristo. Cristo amó el mundo y demostró ese amor, su amor para otros antes de sí mismo, cuando Él tomó nuestro lugar en la cruz. Es obvio. La mansedumbre es una fuerza. Y sabemos es una fuerza porque esto describe nuestro Señor y Salvador. Pablo también usa la palabra que ternura para describir a Cristo aquí. Ternura es la palabra griega epieikei, que significa gentileza, bondad. Eso es la palabra usada para describir una persona dulce. Estos no son debilidades. La mansedumbre y ternura son fuerzas. Estos describen personas amables y bondadosas. Estas palabras describen a Jesús y nuestro deseo debería ser como Él es. No, es increíble porque es la verdad, cuando pensamos en la palabra mansedumbre, ternura, pensamos eso, pero para mí después de este estudio, después de este versículo, I was like, wow, yo quiero estos atributos. Yo puedo ver cuando yo entiendo la mansedumbre y ternura, estas son áreas que yo necesito crecer. Son increíbles porque describen nuestro Señor. Ser descrito como así porque esto describe nuestro Señor, esto describe Jesús. Y eso es la cosa. La meta de Pablo fue el ser como Cristo. ¿Sabe? Esto es la meta. Imitando Cristo,
en su mansedumbre y ternura. Sabía que esa actitud era esencial para manejar la situación en la iglesia en Corintio. Él sabía. Cuando él está caminando a Corintio y él está pensando en la situación en Corintio, las divisiones, él puede crecer en su enojo con la iglesia, pero ¿qué dijo? Él quiere llegar con mansedumbre y ternura. Él quiere manejar la situación difícil con estos atributos. En versículo 2, Él les recuerda que Él vendrá en persona y cuando llegue, corregiría la situación en la iglesia. Esa es la cosa. Lo que los falsos maestros están diciendo es que, cuando Pablo está aquí, él no es fuerte, pero cuando él está escribiendo una carta, él es muy valiente en sus palabras. Entonces él está diciendo, recuerda, me voy a venir en un rato. Les dice que su deseo es manejar la situación allá pacíficamente, pero les advierte que si es necesario, usará la osadía que él puede usar. La acusación de algunos en la iglesia en Corintio, encontramos aquí en versículo 2, dice que él está andando según la carne. Pero él sabe, él está seguro que él está ministrando, que él está guiado solo por el Espíritu Santo. Es evidente en su vida que su ministerio es guiado por el Espíritu Santo, no en su carne como lo acusan los falsos maestros. En versículo 3, leamos de nuevo. Pero aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Lo que Pablo dice aquí simplemente es que él anda en la carne en el sentido que él tiene un cuerpo humano. Pero continúa diciendo que él no milita según la carne, es decir, él no ministra en su naturaleza pecaminosa, su carne, la naturaleza que tenía antes de conocer a Cristo. Todos tienen una naturaleza pecaminosa, pero cuando venimos a Cristo, cambia todo. Esta naturaleza no tiene el poder en nuestras vidas. Tenemos el Espíritu Santo. Todos nosotros andamos en la carne en el sentido que somos humanos, ¿verdad? Tenemos un cuerpo humano. Pero, y esto es la clave, elegimos cómo militamos nuestras batallas. Ya sea en nuestra propia carne, es decir, con nuestra naturaleza pecaminosa, o bajo el control del Espíritu Santo. Siempre tenemos las dos opciones. Cuando estamos en dificultades, pruebas, circunstancias difíciles o en tentación, tenemos dos opciones. Podemos caminar en el Espíritu, bajo el control de Él, y esto afecta cómo reaccionamos, esto afecta nuestras acciones, esto afecta las palabras que decimos y cómo hablamos, o podemos reaccionar en nuestra carne, y los resultados son completamente diferentes. Completamente diferentes. Usamos armas humanas o armas espirituales. Vamos a continuar, versículo 4 al 6, vamos a leer de nuevo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dios dice que nuestras armas no son carnales. Eso es decir, el apóstol Pablo no confió en su personalidad, lo que vemos en los falsos maestros. Tenían personalidades fuertes. Eso es decir, él no confió en sus habilidades naturales, sus talentos. Él no confió en su propio intelecto, en su influencia personal, sus emociones, recomendaciones. Nunca leamos acerca de Pablo llegando a una iglesia con cartas de recomendaciones. Él dijo aquí en Corintios que ustedes, la iglesia en Corintio, eso es mi carta. Ni en su propia voluntad. Lo que vemos en Pablo es que él siempre quiere seguir la voluntad de Dios. Esas son las armas que el mundo pone su confianza. Pablo no militó como el mundo lo hace, ni usó las armas que el mundo usa. Él continúa diciendo en versículo 4 que nuestras armas son poderosas en Dios. Él está hablando aquí, las armas que tenemos en Dios son las armas espirituales. Y las armas espirituales son completamente diferentes que las armas del mundo. Todo creyente tiene a su alcance estas armas espirituales. Esto es las buenas noticias. Las armas espirituales son disponibles por cada creyente. Cada creyente. Entonces, ¿cuáles son las armas espirituales? Primero, número 1, nuestra arma, esa. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando Cristo batalló en contra de Satanás, después de 40 días estar en el desierto, ¿qué usó? ¿Cuál fue su arma? Lea Mateo capítulo 4 o Lucas capítulo 4, donde vemos la tentación de Cristo. Él usó solo una cosa en contra de Satanás. ¿Sabe qué es? La palabra de Dios. Vemos nuestro Señor citando las Escrituras en contra de Satanás. Y no sé si recuerda, pero ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Cristo ganó. La palabra de Dios. Hebreos 4, versículo 12 dice, Hebreos 4, versículo 12, hablando de la palabra de Dios, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios. Qué poderosa es la palabra de Dios. Y ¿saben lo que es mejor? Tenemos toda la palabra de Dios. En el tiempo de Pablo no tienen todo, pero tenemos todo, toda la palabra de Dios. Número 2, de nuestras armas espirituales, tenemos la oración. La oración. Cuando oramos, llamamos a nuestro Padre Celestial para ayudarnos y equiparnos en nuestro tiempo de necesidad.
Es por medio de la oración que corazones son cambiados. ¿Sabe eso? Piensan en cómo se siente antes y después de su tiempo de oración con Dios. ¿Verdad? Llegamos a Dios muchas veces o a veces en frustración o estamos preocupados con bastante cosas y es difícil a veces a pensar. Tenemos bastante cosas sucediendo en nuestras cabezas y venimos ante Dios y empezando un tiempo de oración, dejando todo a sus pies. Y cuando levantamos, ¿cómo sentimos? Paz, tranquilidad, más enfocado. ¿Por qué? Porque pasamos tiempo ante los pies de nuestro Señor. Podemos ver el plan de Dios más clara. ¿Por qué? Porque las oraciones alinean nuestros corazones con el plan de Dios para nuestras vidas. La oración es esencial en la vida de cada creyente. Es una arma. ¿Qué más tenemos? ¿Hay más, Jaime? Sí, hay más. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, en nuestros corazones, y nos ayuda a vivir vidas que Dios nos ha llamado a vivir. Tenemos el Espíritu Santo bajo su control y en su poder podemos controlar nuestras palabras. Podemos controlar nuestras acciones. Cuando estamos bajo el control del Espíritu Santo, tenemos la habilidad de responder como nuestro Señor y Salvador en cada situación y en cada circunstancia. Eso es lo que tenemos con el Espíritu Santo. Y también tenemos el amor de Dios, el amor agape, sin condiciones. Tenemos la habilidad de amar a la gente en nuestras vidas, nuestras familias, hijos, esposos, esposas, amigos, compañeros, cualquier persona con el amor de Dios. Con el amor de Dios. Esas son las armas de un creyente. De cada creyente tiene estas armas disponibles. Pero el problema es que muchas veces militamos en contra del enemigo con las armas de la carne y no las de Dios. Cuando estamos en dificultades y en pruebas o en tentación o en cualquier cosa que está pasando en nuestra vida, decimos cosas como esa: voy a conquistar esta cosa en mi vida, yo puedo hacerlo, voy a cambiar esta situación o dificultad, voy a conquistar y yo puedo tener la victoria sobre esta tentación. ¿Cómo? ¿Cómo puede hacerlo? Es una buena declaración, pero ¿cómo? No podemos hacerlo en nuestros propios esfuerzos. Y esa es la cosa. Cuando estamos en la dificultad o en la prueba, formamos un plan. Eso es opción A, B, C, D. Y estos son nuestras ideas o nuestra opinión. Yo puedo hacer esta cosa en mi propio esfuerzo. ¿Cómo? Necesitamos recordar, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la victoria duradera. Tenemos todo. Pero es nuestra responsabilidad usar las herramientas que tenemos en nuestra disposición. Es nuestra responsabilidad. Cuando yo entro
la prueba o dificultad o mis circunstancias cambian y yo no estoy seguro la dirección, es mi responsabilidad para abrir la palabra de Dios, pasando tiempo aprendiendo de su palabra. Es mi responsabilidad a pasar tiempo en mis rodillas, orando, clamando a Dios para ayudarme, para dar dirección en donde Él está guiando, buscando su voluntad. Es mi responsabilidad que estoy caminando bajo el control y en el poder del Espíritu Santo, guiando mi vida. Y yo tengo la responsabilidad en cómo yo quiero amar a la gente en mi vida. Es mi responsabilidad. En cómo yo quiero hablar, yo soy responsable sobre mis acciones y mis reacciones. Es nuestra responsabilidad usar las herramientas que están disponibles y son de Dios. Y estos son los mejores armas en el mundo: la palabra, el Espíritu Santo, oración y amor. Dependemos en Dios. Dependemos en Dios. Nuestra dependencia está en Él para la victoria. No podemos que tener la victoria en nuestras vidas sin dependencia completa en Dios. Entonces, la pregunta es, ¿quiere la victoria en su vida? ¿Quiere la victoria en su vida? Entonces, depende completamente en Dios. Y es increíble porque eso es completamente opuesto que el mundo. El mundo, la gente en el mundo están tratando de alcanzar ¿qué? Independencia. El éxito es cuando yo no estoy dependiendo en nadie. Por el cristiano es completamente opuesto. No podemos que tener la victoria en nuestras vidas sin una dependencia completamente en Dios. Entonces piensa en este momento, ¿qué armas está usando en la batalla? Cuando está en la dificultad, cuando sus circunstancias cambian. Y creo que ahora hay muchas circunstancias han cambiado por el virus que ha afectado a todo el mundo. Pero ¿qué armas está usando en la batalla? ¿Está usando armas carnales? ¿Está tratando de formar sus propios planes y opciones? ¿Cómo puede? No podemos usar las armas carnales para militar en contra de lo espiritual. Es imposible. Imagínense si yo llego a una pelea y alguien tiene una pistola y yo tengo una almohada. ¡Qué increíble! ¿Qué sirve mi almohada? Nada. Entonces debemos usar las armas espirituales, las armas de Dios. Nuestra dependencia está en Dios, que no falla. Dios no falla. Y que nos ha dado todas las armas que necesitamos para la victoria. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Nosotros usamos esas armas. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento y la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo. Versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. No está usando las armas de Dios. Si quiere la victoria en su vida, usa las armas que Dios ha proveído para usted. Usa sus armas.
No, es obvio. Cuando continuamos en estos capítulos hasta el final, hay problemas en la iglesia en Corintio. Es obvio. Y es por eso Pablo dice que él está pero lo más importante es como Pablo está diciendo que él está planeando a ir. Eso es lo que es importante. ¿Cómo quiere llegar Pablo a la iglesia de Corintio? Versículo 1. En mansedumbre y gentileza como Cristo. Él quiere venir como eso. Que esos atributos marquen nuestras vidas y las de cada creyente. Imagínense cómo podríamos cambiar o impactar el mundo por Cristo si la mansedumbre y la gentileza marcan nuestras vidas. Imagínense cómo podríamos impactar nuestro mundo si solo estas dos cosas marcan nuestras vidas: mansedumbre y gentileza. Eso cambiaría el ambiente en nuestras casas, definitivamente. Imagínense, con nuestros hijos, esposas, o si vive con sus padres, todavía afecta por lo mejor nuestras familias, en nuestras casas. Eso afecta todas nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en la escuela o en cualquier lugar. Cambiaría eso. Imagínense si todos los creyentes en las iglesias, la descripción de su vida es mansedumbre y gentileza. La iglesia definitivamente está unificada. Imagínense cómo esto afecta nuestro testimonio con el mundo. Que cuando estamos en cualquier circunstancia o situación, la gente puede ver una vida calmada, bajo el control del Espíritu Santo, caminando en su poder, y la gentileza y mansedumbre marcan esa vida. Afecta todo. La gente en el mundo dice: yo quiero eso. ¿Por qué? Porque la mansedumbre y gentileza es una fuerza, no una debilidad. Porque esto describe nuestro Dios, nuestro Señor Cristo. Y cuando militamos, porque necesitamos recordar, somos soldados en el ejército de Dios. Es una batalla todos los días. Lo hacemos siempre con las armas que Dios nos ha proveído. Cambia todo. El caminar como Cristo caminó. ¿Sabe qué pasa? Eso abrirá las puertas para la vida victoriosa. Amén. Señor, gracias por su palabra. Gracias por la oportunidad de estudiar los atributos que marcan su vida. Señor, que estamos meditando en su escritura. Que estamos pensando durante esta semana que los atributos que marcan nuestras vidas. ¿Cómo alguien describiría nosotros? Usa palabras como mansedumbre, gentileza, amor, misericordioso. ¿Qué describe nuestras vidas como creyentes? Señor, que eso sea nuestro deseo. Que los atributos de nuestro Señor marcan nuestras vidas también. Señor, las cosas que necesitamos cambiar en nuestras vidas
somos dispuestos a cambiarlos. Porque queremos crecer en la semejanza de ti, Señor. Y no hay nada mejor que esto. Porque cuando reflejamos la luz de nuestro Señor, tenemos oportunidades a compartir las buenas nuevas con gente a nuestro alrededor. Señor, ayúdanos a crecer en estas áreas en nuestras vidas. Y Señor, que estamos usando sus armas en la batalla, no buscando opciones, pero inmediatamente pasando tiempo en su palabra y orando. Señor, pedimos todas estas cosas en tu glorioso nombre. Amén. Que Dios los bendiga. A este miércoles continuamos nuestro estudio en Jueces capítulo 6. Empezamos la historia de Gedeón.